Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Le damos la bienvenida a la emisión 823 del informativo mesoamericano Voces Nuestras, una producción colaborativa que elaboramos junto a nuestra red de corresponsales en la región. Saludamos a nuestras audiencias, emisoras aliadas y espacios de comunicación que difunden este trabajo informativo. Yo soy Joaquín Tapiarenas y junto a mi compañera Génesis R. Cruz ya tenemos lista la emisión de esta semana, una semana que será recordada por la nueva etapa del genocidio que lleva el ejército de Israel contra el pueblo palestino, al cerrar fronteras a las ayudas humanitarias y continuar el acoso en la ciudad de Rafah, en la Franja de Gaza. Así es, Joaco, y saludamos y nos sumamos por supuesto a las muestras de solidaridad con el pueblo palestino a lo largo y ancho de todo el mundo. Por ejemplo, en esta emisión justamente les vamos a contar sobre el campamento que han levantado estudiantes de la Universidad de Costa Rica. De inmediato les compartimos los titulares para esta semana. En Guatemala, autoridades de pueblos indígenas exigen al Congreso la reforma a la ley orgánica del Ministerio Público. Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, emitió una alerta internacional por la impunidad que acecha la justicia para Berta Cáceres. Estudiantes inician campamento pro-Palestina en la Universidad de Costa Rica. En Panamá, balance sobre las elecciones presidenciales. Informe de Asociación de Periodistas de El Salvador registra 311 agresiones a la prensa en 2023. En Honduras condenan a 3 involucrados en el caso Fraude sobre el Gualcarque. En México, 10 de mayo, Día de las Madres, también es fecha para reivindicar la maternidad. En Guatemala, Oficina de Derechos del Arzobispado, 34 años de promoción y defensa de los derechos humanos. En México, pueblo choluteca exige el cierre inmediato del basurero y gobierno lo reprime. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo mesoamericano, Voces Nuestras. En Guatemala. Autoridades de pueblos indígenas exigen al Congreso la reforma a la ley orgánica del Ministerio Público. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se movilizó hacia el Congreso esta semana para entregar un proyecto de ley que buscaría destituir a la fiscal general Consuelo Porras, quien se encuentra sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea debido a sus actuaciones con tintes de corrupción. Para que la apuesta del presidente guatemalteco prospere, es necesario el apoyo de al menos 106 de los 160 diputados y diputadas que conforman el Congreso. Ante este contexto, autoridades de pueblos indígenas solicitaron a las diputadas y diputados del Congreso de la República que aprueben la iniciativa de ley que busca reformar la ley orgánica del Ministerio Público y que la fiscal general pueda ser removida. El reporte con Juan Pablo Montenegro desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Expresamos esta indignación porque el pueblo realmente ya está cansado y como autoridades territoriales nuestra gente también está a la espera de nuestras acciones. Estamos esperando la actuación de los diputados el día de hoy. Eran las palabras de una de las representantes de las autoridades indígenas ancestrales de los diversos territorios de Guatemala, principalmente de los 7 grupos que dieron vida al paro nacional del año 2023. Fueron más de 106 días los que se llevaron a cabo las acciones de parte de las autoridades indígenas y ancestrales de diversos territorios en diversos puntos del país. Han viajado a la ciudad de Guatemala para pronunciarse, ya que hoy hay sesión plenaria en el Congreso de la República y vienen a exigirle a las diputadas y diputados de los diferentes bloques a que accionen y voten en favor de la iniciativa de ley presentada por el presidente de la República, Bernardo Arévalo de León, la cual solicita la reforma a la ley orgánica del Ministerio Público. Escuchemos la demanda. Exigimos a esta 10ª legislatura de urgencia nacional que se reforme el artículo 14 de la ley orgánica del Ministerio Público, para que quienes ejercen el cargo fiscal general puedan serse removidos por causa debidamente justificada, ya sea a través de la iniciativa promovida
por el organismo ejecutivo o cualquier otra que tenga la misma finalidad. Que todos se levanten, que nadie se quede atrás. También las autoridades aprovecharon a hacer un llamado a los diputados y diputadas de sus departamentos, como fue el caso de las autoridades del municipio de Chichicastenango, Quiché, quienes piden a los representantes legislativos de su departamento que voten en favor de la población. Nosotros somos de Chichicastenango y exigimos a los diputados del Quiché que den la cara por el pueblo, que den la cara por el departamento, porque si no, nosotros estaríamos actuando a su debido tiempo. Nosotros no estamos dormidos, nosotros estamos esperando que ellos hagan su trabajo. Para eso vinieron acá al Congreso, a cuidar al pueblo. Nuevamente le hacemos el llamado a todos los diputados que trabajen para el pueblo. También las autoridades de Sololá se pronunciaron al respecto, piden a los diputados y diputadas de los diferentes bloques que dejen de pronunciar discursos y que pasen a la acción. Así lo dieron a conocer en esta conferencia de prensa dada en las afueras del organismo legislativo. Hoy vamos a ver a esos diputados que se llenan la boca en los TikToks, haciendo show, hablando, criticando, señalando y dándose aires de pureza, bañándose con aguas de pureza, hablando de los pueblos. En el caso de Sololá, señor Alan Rodríguez, hoy es un día importante, vamos a ver todas esas palabrerías que usted se ha llenado la boca diciendo en las redes sociales, criticando al nuevo gobierno a pocos meses, cosa que usted no hizo durante los cuantos años se ha enquistado en el poder y no basta, ahora tiene a su hermano también, vamos a estar al pendiente. Declaraciones de las autoridades indígenas y ancestrales de diversos territorios que acudieron a la ciudad capital para pronunciarse respecto a el actuar del Ministerio Público y a pedirle al Congreso de la República el voto para reformar la ley orgánica del Ministerio Público y poder continuar con el camino de la remoción de la fiscal del Ministerio Público, la cual ha sido motivo de cuestionamientos desde el año 2023. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER, para Voces Nuestras, Juan Pablo Montenegro Rojas. En Honduras. Esta semana, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, emitió una alerta internacional desde su sitio web por la impunidad que acecha la justicia para Berta Cáceres. En un comunicado, el COPIN alerta que la nueva Corte Suprema de Justicia de Honduras aún no confirma las sentencias por el asesinato de Berta Cáceres ocurrido en marzo de 2016. Los responsables del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres buscan dejar ilegalmente en libertad a los autores materiales y coautores del crimen ya condenados. Está demostrado que las personas condenadas son responsables del asesinato de Berta Cáceres. Cualquier decisión que los deje en libertad es ilegal y arbitraria y hace incurrir al Estado hondureño en responsabilidad internacional. Han transcurrido 8 años y 2 meses del crimen contra Berta, y la justicia en Honduras no ha confirmado las sentencias de las personas condenadas y no se ha enjuiciado a los autores intelectuales. En días recientes en Honduras se lanzó una campaña de mentiras y falsedades sobre el caso, que tiene como objetivo confundir a la población y posibilitar ante la opinión pública una sentencia que libere a los asesinos ya condenados por el crimen contra Berta Cáceres. En noviembre de 2018 fueron condenados 7 hombres por el crimen, incluyendo 2 empleados de la empresa de la familia Atala Sablá, a la que se opuso Berta y el COPIN, y 3 miembros del Ejército de Honduras. Asimismo, en julio de 2021 fue condenado David Castillo, gerente general de la empresa y empleado principal de la familia Atala. La Corte Suprema de Justicia de Honduras debe confirmar las sentencias condenatorias de las personas responsables para que estos hechos no queden en impunidad y garantizar la justicia. Desde Voces Nuestras nos unimos al llamado a la comunidad internacional para que alce su voz en contra de estos intentos de perpetuar la impunidad en Honduras. Les compartimos el llamado que hace desde Honduras el sacerdote Ismael Moreno Coto, mejor conocido como el Padre Melo, a la Corte Suprema de Justicia. Soy Ismael Moreno, el Padre Melo, muy preocupado por el retraso en la ratificación de la sentencia
de los asesinos de nuestra recordada y amada Berta Cáceres. Por eso estoy haciendo un llamado vehemente a la Corte Suprema de Justicia para que ratifique esta sentencia frente al temor de que se levante el muro de la impunidad y que nos impida conocer todo lo que ha ocurrido y que se haga justicia a los asesinos, estos materiales que ya están condenados, pero también que se continúe avanzando para conocer a los auténticos autores intelectuales. Frente a esta situación, demandamos justicia para Berta y, por favor, toda la verdad en el caso de nuestra amada Berta Cáceres. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Hablemos claro. La anticoncepción de emergencia es un método seguro y efectivo para prevenir embarazos hasta 72 horas después de haber tenido una relación sexual sin protección. Sea cual sea la razón, si te forzaron a tener relaciones sexuales, si el condón se rompió durante la relación sexual, si no te sentís segura, vos podés, y es tu derecho, solicitar anticoncepción de emergencia en EVAIS, farmacias, clínicas privadas, atención de urgencias, etc. Este es nuestro derecho. Prevención sin prejuicios. Un mensaje de la Colectiva por el Derecho a Decidir. En Costa Rica. Estudiantes inician campamento pro-Palestina en la Universidad de Costa Rica. Desde el 1 de mayo se instaló en la entrada de Estudios Generales de la sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica un campamento donde estudiantes se han unido al llamado por la paz y el cese al fuego y al genocidio contra el pueblo palestino. Pasemos a la nota de Mauricio Inostroza, corresponsal de Hispan TV en Costa Rica. El Grupo Estudiantil de Solidaridad con Palestina ha iniciado una acción de protesta en el frontis de la Universidad de Costa Rica contra el genocidio en Gaza, el asesinato de civiles, mujeres y niños y en apoyo a los movimientos de estudiantes en el resto del mundo. Sus principales demandas van dirigidas al gobierno de Costa Rica. Nuestra exigencia fundamental es que se rompan las relaciones diplomáticas con Israel. Costa Rica no debe tener relaciones diplomáticas con un régimen asesino, con un régimen genocida que está masacrando a decenas de miles de personas inocentes. El día se ha desarrollado pues en jornadas de información, de confección de materiales para visibilizar pues nuestras consignas y demás. Hemos estado recibiendo también, por dicha, mucho apoyo, muchos donativos. Con más de 2.000 personas arrestadas en las manifestaciones estudiantiles en apoyo a Palestina en Estados Unidos, el llamado es a la solidaridad internacional. Esto es gestado por un movimiento estudiantil acá en Costa Rica que simplemente quiere alzar su voz, así como lo han hecho en otros países del mundo. Y nosotros simplemente nos unimos a ese llamado, un llamado que viene por parte de la paz, ¿verdad?, para que acabe el genocidio al Estado de Palestina. Las bombas que han enterrado a decenas de miles de palestinos no han sido suficiente argumento para los medios locales que siguen tergiversando la información tratando de lavar la imagen de Israel. Minimizando pues el genocidio que está desarrollando en estos momentos Israel y diciendo que nuestro movimiento es en contra de la respuesta de Israel el 7 de octubre. No, nuestra respuesta es en contra de Israel como un Estado genocida, como un Estado que tiene 75 años de estar masacrando al pueblo palestino y que desde el 7 de octubre, eso sí, ha desarrollado la etapa más monstruosa y más sanguinaria de toda la historia del genocidio contra los palestinos. Con un balance positivo de la jornada y a la espera de un pronunciamiento oficial de la Universidad de Costa Rica, estos estudiantes se preparan para el primer fin de semana de este campamento por Palestina, que busca también dar apoyo al movimiento estudiantil internacional que busca el fin del genocidio de Israel al pueblo palestino. Mauricio Nostroza, Hispan TV, San José. En Panamá. Balance sobre las elecciones presidenciales. El exministro de Seguridad durante el mandato de Ricardo Martinelli, José Raúl Mulino, del partido de derecha Realizando Metas, fue electo presidente de Panamá el pasado 5 de mayo. Desde Radio Temblor Internacional, Olmedo Carrasquilla nos comparte un balance de la situación en medio de la crisis de credibilidad y de corrupción que atraviesa el país.
El pasado domingo 5 de mayo se realizaron las elecciones para escoger los futuros gobernantes de la República de Panamá, comicios en la cual se escoge al nuevo presidente, diputados de la Asamblea Legislativa, alcaldes y representantes, cuyos resultados dieron como ganador a José Raúl Mulino del partido Realizando Metas, de tendencia de derecha, para el periodo 2024 al 2029. Mulino, quien fue ministro de Seguridad durante el mandato de Ricardo Martinelli y que también ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública de Panamá, se ve envuelto en una crisis de credibilidad, de corrupción y mal manejo que pone en evidencia la decadencia en el mal manejo de la administración del país. Es importante señalar que además de las elecciones para escoger un nuevo presidente, se escogieron a diputados, alcaldes y representantes. En el caso de la Asamblea de Diputados, otro órgano de poder sufre un cambio importante ante la falta de credibilidad. De 71 diputados, 21 son de libre postulación, la cual evidencia que existe una real transformación ante los diputados actuales, pues debido a su actuar que no corresponde con los intereses del país. Casos como la aprobación de la ley minera, corrupción, mal manejo de presupuesto para los sectores sociales, son algunos de los puntos al cual no corresponden a los intereses del país. El analista político José Stout expresa que Panamá se encuentra bajo una crisis económica, la cual requiere cambios radicales para que el país supere el déficit que mantienen diversos sectores productivos y que los futuros gobernantes sean potables y tengan credibilidad en la administración del Estado. Escuchemos al analista político Eugenio Stout. Panamá este 5 de mayo ha concurrido a las elecciones más importantes del periodo postdemocrático, es decir, posterior a la invasión. El país ha realizado elecciones en una situación en la que está sumido en una crisis económica importantísima, 50.000 millones de deuda externa, hemos perdido el grado de inversión, el servicio de esa deuda se llevará el 16% del presupuesto nacional, hay una deuda interna a proveedores de 1.700 millones y una deuda al Fondo de Ahorro de Panamá de 1.400 millones. Esto nos señala que estamos frente a un agotamiento del modelo de crecimiento por servicios y sin desarrollo. Esa crisis económica gravísima tiene un impacto social también muy grave. Tenemos 160.000 personas sin empleo, algunos economistas la suben a 200.000, 210.000 y un 770.000 en la informalidad, casi un 50% de la fuerza productiva. En la última década solo se ha generado empleo informal y la crisis del programa de invalidez, vejez y muerte, es decir, de jubilaciones, es verdaderamente preocupante. El desplome de los servicios de salud y educación pública es una realidad. A ello hay que agregar una crisis de legitimidad del propio sistema de partidos políticos o de la democracia panameña, de esta democracia panameña, ¿verdad? Lo que se observó ya desde julio del 2022 con las movilizaciones a nivel nacional y las de octubre, noviembre del 2023 que mantuvo paralizado el país durante 2 meses. Una encuesta del CIEPS, el Centro Internacional de Política y Sociología de Panamá, en su última encuesta dio por resultado que un 69% de la población pedía un cambio radical. Ese cambio radical se ha visto ahora. Las elecciones las ha ganado Ricardo Martinelli y su candidato José Mulino, que en verdad Martinelli logró transferirle su intención de votos. Esa intención de votos se logró gracias al recuerdo del gobierno Martinelli, que aunque fue un gobierno de una enorme corrupción, también fue un gobierno, no hay que negarlo, de mucho trabajo y bonanza económica. Esa remembranza es la que ha llevado a José Luis Mulino a la presidencia de la República con el voto de las personas más necesitadas. El otro hecho sorprendente e importantísimo es la derrota aplastante del partido mayoritario del país, el PRD, que con casi 650.000 adherentes solo obtuvo el 5.87% de los votos.
es muy difícil que pueda a partir de ahora levantar cabeza a ese partido. Y luego el otro hecho sorprendente es la irrupción de los candidatos independientes en la Asamblea, que hoy por hoy constituirán la minoría mayoritaria de la Asamblea con alrededor de 20 diputados. Esto cambia profundamente el funcionamiento de la Asamblea y es un golpe terrible a la corrupción, al clientelismo y a la impunidad. Falta ver cómo se desarrollan esos candidatos, esos nuevos diputados, para saber si, aparte de tener un programa anticorrupción, tienen un programa social que dé respuesta a las necesidades urgentes del pueblo panameño. Es una grieta importante que se le ha abierto al sistema político dominante. Eso significa que hay esperanzas, hay posibilidades de seguir avanzando, pero vamos a ver el comportamiento una vez se instale la nueva asamblea. Desde Panamá, soy Olmedo Carrasquilla Águila de Radio Temblor Internacional para Informativo Voces Nuestras. En El Salvador. Desde el 3 de mayo de 1994 se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa para recordar la importancia de una prensa libre, evaluar la libertad de prensa en el mundo, defender la independencia de los medios y rendir un homenaje a las personas periodistas que han perdido su vida en el ejercicio de su profesión. En el marco de esta fecha, la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, presentó su informe sobre la libertad de prensa en el 2023, en el que se registran 311 agresiones a personas periodistas. Desde Radio YSUK en El Salvador, el reporte con Edgar Franco. La Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, presentó su informe sobre la libertad de prensa en 2023, en el que registra 311 agresiones a la prensa. La mayoría de los ataques hacia la prensa provienen de funcionarios públicos, seguidos por la PNC, empleados públicos, Fuerza Armada, entre otros. Gabriel Labrador, relator de libertad de expresión de la APES, agregó que 109 de las agresiones corresponden a periodistas hombres y 96 a mujeres, 67 a medios de comunicación, 27 a la APES, 9 a colectivos y 3 a la población LGBTI. En 2023 detectamos que la mayor parte de agresiones ocurrieron mayoritariamente en la primera mitad del año. Creemos que esto puede estar relacionado a el escrutinio internacional que había, sobre todo en la segunda mitad en El Salvador, por algunos eventos internacionales claves como, los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Miss Universo y, por supuesto, de todas las normativas que tenían que ver con la reelección o la candidatura de la reelección del presidente, ampliamente cuestionada. De todas formas, insisto, estos son datos que podrían ser mayores, definitivamente no pueden ser menores. Aquí hay algo muy importante, de las 300 agresiones, 87, que es el mayor número específico en cuanto a una agresión, son declaraciones estigmatizantes. ¿Qué tiene que ver esto? Son todas aquellas expresiones en discursos, aprovechando la palestra pública o en redes sociales, que atentan contra la libertad de prensa. Esto me parece que es el caldo de cultivo que permite que muchas de otras agresiones ocurran o que vayan a ocurrir, porque se crea una narrativa antiprensa, antiperiodistas, en la que se nos ubica en el mismo saco que la oposición política, por ejemplo, o hay elementos difamatorios en algunas ocasiones donde a los periodistas, a las y los periodistas se nos vincula a redes criminales. El informe también reveló que en el marco del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 se reportaron 40 agresiones relacionadas a coberturas periodísticas. En este caso, la Fuerza Armada fue el principal agresor. Además, la APES reportó otras agresiones a través de las redes sociales, dijo Labrador. En segundo lugar está el acoso digital, que tiene que ver, está relacionado con esto, pero ya con de una campaña orquestada. Tenemos indicios de que hay como esfuerzos bastante claros, denodados contra periodistas concretos en algunos momentos. Físicamente también tenemos 24 casos de restricciones al ejercicio periodístico. Hay 21 casos de calumnias, imagínense qué grave, 21 casos de violencia basada en género, 21 casos de intimidación, 11 casos de retención arbitraria en el terreno por parte de soldados y policías, incluso agentes del CAM en algunos casos. También hay despidos injustificados. Esto es importante y lo vamos a señalar siempre. Los agresores también son los medios de comunicación, son los compañeros y compañeras, son los jefes,
8 casos de ataque digital. Eso tiene que ver con robo de contraseñas, vulneración de cuentas de WhatsApp, por ejemplo, cuentas de correo, cuentas de TikTok, y agresiones verbales 7. La presidenta de la APES, Angélica Cárcamo, manifestó que muchas de las mujeres periodistas sufren ataques a través de las redes sociales, tanto de usuarios como de funcionarios públicos, quienes son los que más agreden y estigmatizan a las mujeres periodistas. Utilizan palabras fuertes y eso es violencia. Muchos de esos discursos de violencia están vinculados a usuarios que siguen a cuentas institucionales de gobierno. Cárcamo enfatizó que el discurso de odio no es libertad de expresión. Por su parte, el embajador de Reino Unido en El Salvador expresó su solidaridad con los periodistas salvadoreños y afirmó que continuarán apoyando la libertad de prensa en el país ante su deterioro. Que las condiciones en que trabajan se están poniendo cada vez difíciles. Eso en sí es un problema, porque es una restricción y un bloqueo a la circulación libre de información. Hemos visto que El Salvador bajó 49 lugares en la lista en el índice La Libertad de la Prensa Mundial. Desde Radio YSUCA en El Salvador, Edgar Franco. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Todas las personas, independientemente de nuestra nacionalidad, tenemos derecho al trabajo. El derecho a condiciones equitativas, dignas, justas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación. Este es un derecho fundamental para el pleno desarrollo humano y su ejercicio se relaciona con el acceso a otros derechos. Para las personas en situación de movilidad, acceder a un trabajo digno es clave para romper con ciclos de violencia y desigualdad y prevenir su exposición a redes de trata o situaciones de abuso laboral. Bajo sus obligaciones internacionales, los estados deben garantizar la eliminación de barreras y actos discriminatorios que impacten en el acceso y ejercicio del derecho al trabajo y en las condiciones laborales de las personas. Fomentar a través de políticas y acciones el acceso a un entorno de trabajo seguro, saludable y digno. Promover la eliminación de todas las formas de trabajo forzado y de trabajo infantil. Te invitamos a hacer la diferencia promoviendo y exigiendo políticas públicas que protejan los derechos laborales de las personas en situación de movilidad humana. En Honduras. Condenan a 3 involucrados en el caso Fraude sobre el Gualcarque. Esta semana finalizó el juicio en que se demostró que 6 acusados cometieron delitos contra la administración pública para lograr que la empresa desarrolladora del proyecto hidroeléctrico Aguasarca fuera beneficiada con el contrato de operación y la contrata de aguas sobre el río Gualcarque. Entre los 6 acusados se encuentra Roberto David Castillo, que ya fue condenado como coautor en el asesinato del ambientalista lenca Berta Cáceres. En un comunicado, el Ministerio Público de Honduras reveló que las investigaciones de las denuncias que presentó Berta Cáceres en su momento permitieron develar las presuntas irregularidades en diferentes concesiones de recursos hídricos y que afectarían a la comunidad indígena lenca. Representantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, estuvieron en las puertas del Tribunal de Sentencia con competencia nacional en criminalidad organizada y corrupción. Desde ahí, Berta Zúñiga Cáceres, coordinadora general del COPIN, resaltó que la causa Fraude sobre el Gualcarque es el primer caso de corrupción que involucra el extractivismo en Honduras. A través de este caso se busca elevar otros casos de saqueo e ilegalidades que también se han materializado en proyectos extractivos que han violentado los derechos de otras comunidades. Desde el COPIN destacaron que la corrupción que fue perpetuada por exfuncionarios del Estado benefició a los empresarios que hoy siguen robando los recursos de los pueblos indígenas de Honduras. Este fallo demuestra la responsabilidad del proyecto Aguasarca y sus dueños, y que es urgente que la concesión de Aguasarca sea anulada, ya que fue ilegal desde su comienzo. Pasemos a las palabras de Berta Zúñiga Cáceres, coordinadora general del COPIN en las puertas del Tribunal de Sentencia con competencia nacional en criminalidad organizada y corrupción.
Bueno, en estos momentos queremos compartirles que que estamos en el proceso del fraude sobre el Hualcar, que hemos escuchado el fallo y ha sido encontrado culpable el señor Roberto David Castillo Mejía por el delito de fraude. Ha sido también declarado inocente por prescripción del delito de uso de documentos falsos. Carolina Castillo ha sido encontrada culpable por fraude. Raúl Pineda ha sido encontrado culpable por usurpación de funciones y falsificación de documentos. Roberto Aníbal Martínez Lozano, exgerente de la ENE, ha sido declarado inocente. Luis Eduardo Espinosa Mejía, declarados inocentes, y José Mario Carvajal también inocentes. Bueno, debemos de decir en primer lugar que estamos decepcionadas por las personas que han sido absueltas. Como COPIM vamos a seguir luchando y agotando las vías necesarias para que sea reducida la responsabilidad de todas las personas que participaron en este ilegal proyecto hidroeléctrico Aguasarca. Sin embargo, decir que por otra parte, el hecho de que 3 personas hayan sido encontradas culpables nos propone, ¿verdad?, que es un paso, un acercamiento a la justicia por parte de las comunidades víctimas de la violencia extractivista. Seguimos diciendo que hace falta de actuar inmediatamente contra los empresarios que fueron beneficiados por estas acciones fraudulentas, ilegales y corruptas, que no puede tampoco quedarse en el silencio ni en el olvido. También estamos diciendo que es importante entonces que este proyecto hidroeléctrico Aguasarca sea declarado nulo por las ilegalidades e irregularidades bajo las cuales se desarrolló y porque nació de un acto fraudulento, de un acto ilegal. También decir que estamos instando a que se investigue el contrato de operaciones del proyecto hidroeléctrico Aguasarca suscrito bajo irregularidades, incluyendo la falta de cumplimiento de los requisitos legales y ambientales. Eso es lo que hoy tenemos que comunicar por parte de nuestra organización y decir que las comunidades víctimas de la violencia extractivista seguimos en la lucha en contra de toda esta corrupción que fue perpetrada por exfuncionarios del Estado, que benefició a sectores empresariales y que recae en la perpetuación de la violación a los derechos de los pueblos indígenas. En México, 10 de mayo, Día de las Madres, también es fecha para reivindicar la maternidad. En México, el 10 de mayo es una fecha de mucho festejo para las mamás mexicanas. Su propósito es reconocer el trabajo de las mujeres, sin embargo, la realidad es otra. Las mujeres originarias y sus derechos siguen siendo violentados. Activistas como la abogada Imelda Torres Sandoval nos invita a reconocer el trabajo de las mujeres y tener una maternidad digna. Pasamos a la producción de Leticia Hernández desde Radio Guayacocotla, en México. En este espacio le damos la bienvenida a la abogada Imelda Torres Sandoval. Ella es profesora, feminista, esposa, mujer y también madre, para que nos comparta su experiencia en esta etapa donde la sociedad limita las capacidades de las mujeres. Soy de profesión abogada, tengo 52 años y actualmente vivo en Ixhuatlán de Madero, Veracruz, y trabajo en la Universidad Veracruzana Intercultural, sede regional Huasteca. En mi experiencia de vida tuve la oportunidad de ser madre muy joven y de estudiar la licenciatura maternando. Afortunadamente tuve un compañero de vida, tuve una pareja y una familia extendida que me apoyó para poder seguir estudiando mientras tenía mis hijos y formaba una familia. Desafortunadamente no todas las mujeres hemos tenido ese privilegio y parte del activismo que he desarrollado en la defensa de los derechos de las mujeres, principalmente en zonas campesinas e indígenas, parte de la idea de un lema que por ahí corre en las redes, en donde dice: nosotros los que tenemos derechos somos pocos. En realidad no son derechos, son privilegios, y en este mundo en donde la mayoría de la gente carece del acceso a sus derechos, no podemos vivir en un mundo de privilegios. Entonces eso me motiva mucho a trabajar todos los días para visibilizar la situación de opresión, de miseria, de precarización en la que viven muchas mujeres indígenas y campesinas en la zona huasteca, que es la zona donde yo trabajo. Las mujeres son seres humanos que deberían de tener espacios no solo para vivir en paz en su hogar,
que es lo más importante que deberíamos de tener acceso todas, sino que también deberíamos de tener la posibilidad de decidir si queremos desarrollarnos profesionalmente o si queremos iniciar un negocio o si queremos tener autonomía financiera y económica como principal derecho para evitar pues vivir en una situación de violencia y de discriminación como sucede en esta zona de la región huasteca veracruzana y que también pues se reproduce a nivel nacional. De acuerdo a lo que nos ha contado de su experiencia y como defensora de los derechos de las mujeres originarias, con el contexto actual, donde hay más apertura para las mujeres, ¿ha cambiado algo o sigue igual que antes, principalmente para las mujeres originarias? Actualmente, si bien podemos reconocer que se ha avanzado desde los años 70 a la fecha en la emisión de convenios y tratados internacionales y de normas nacionales para la protección de los derechos de las mujeres, podemos reconocer que ha habido convenciones para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres. Sin embargo, estas normas pues siguen siendo, normas escritas en grandes tratados, pero la realidad es que en las comunidades indígenas y campesinas las violencias se siguen reproduciendo. Actualmente pues estoy desarrollando una investigación en la zona baja de Izhuatlán de Madero, en la zona cercana a la cabecera municipal con mujeres de una región nahua y bueno pues en una investigación que estoy llevando a cabo con estudiantes de la UBI Huasteca. Recientemente hicimos un diagnóstico que nos reveló que pues los tipos y modalidades de violencia se siguen reproduciendo de manera brutal en esa zona, siendo relevante que lo que más está ocurriendo son conductas que apuntan a violencia psicológica, a violencia física, patrimonial, económica y sexual. Y bueno, creo que esto es importante reconocerlo porque a pesar de que ha habido esfuerzos también desde la política pública para difundir y promover los derechos de las mujeres, la información al parecer a las comunidades rurales no llega. Es importante reconocer el trabajo de las mujeres. En esta fecha, el mes más festejado para las madres, ¿qué mensaje compartiría para otras mujeres para seguir trabajando en el reconocimiento y en la defensa de sus derechos? A todas las mujeres que tenemos la dicha y la oportunidad de maternar, de ser madres, y bueno, pues un mensaje a todas ellas que estamos desarrollando esta actividad en la casa, en el hogar, felicitarlas por esta tarea tan importante que juegan en el cuidado de la familia y en la formación de seres humanos productivos. Y bueno, pues dejar aquí la invitación a la familia en general para que revaloren el papel de las mujeres que están desarrollando esta actividad de formar una familia. Ser madre no solamente significa dar amor de manera incondicional. Ser madre también debe de ser un derecho para trabajar en el hogar en paz, en las condiciones de dignidad que todo ser humano merece y que bueno, podamos ver a nuestra madre como un ser humano que también puede tener aspiraciones de trabajar fuera de casa, tener aspiraciones de leer, de divertirse, de tener un espacio propio para poder desarrollarse como persona. Para mí mi mamá significa muchas cosas, es una persona súper fuerte que ha logrado sacarme adelante, que tuvo que soportar los antojos cuando pues me tenía a mí en la panza, ¿verdad? Pero más que nada es una mujer muy valiente, muy respetada, muy apreciada para mí. Pues para mí significa mi mamá una mujer que ha luchado desde que pues estaba yo en su pancita para cuidarnos y darnos de comer día a día y pues para darnos un techo, y por eso mi mamá es muy importante para mí. Mi mamá significa mucho cariño y amor, y significa que hace mucho trabajo para que nunca nos falte nada y tengamos comida siempre, y nos quiere mucho a mí y a mi hermanita. Para mí significa que me hace reír, que me cuida cuando estoy enfermo, que hace comida rica o ella me lleva al doctor. Para mí significa que es la que me protege, igual es la que me trajo al mundo. Para mí, mamá significa cariño, amor y querer. Mi mamá es mi amor, porque yo quiero mucho a mi mamá y me compra mucho mis cositas. Para mí, mamá significa que es una persona que nos defiende, que nos cuida en todo caso de peligro o de algún miedo que tengamos.
Para el informativo Voces Nuestras, informó Leticia Hernández de Radio Guayacocotla, la voz campesina en México. En Guatemala. La Oficina de Derechos del Arzobispado de Guatemala cumplió este 8 de mayo 34 años de trabajo ininterrumpido en la defensa, verificación, promoción y acompañamiento de derechos humanos. El área de defensa de la dignidad humana intensifica sus trabajos en el programa legal y jurídico, programa de atención humanitaria y el programa de apoyo psicosocial. Y el área de cultura de paz realiza un trabajo grande en el programa de organización comunitaria y educación para la paz, programa de memoria histórica y programa de derechos de la niñez y adolescencia. Para el director ejecutivo de la Oficina de Derechos del Arzobispado de Guatemala, el informe interdiocesano Recuperación de la Memoria Histórica, REMI, continúa teniendo vigencia e importancia porque se sigue solicitando en comunidades para conocer lo que sucedió en ese país. Vamos con la nota con el corresponsal Herbert Reyes. Neri Rodenas es director ejecutivo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. Nos acerca a este día que cumplen 34 años de trabajo de investigación, de trabajo de promoción de los derechos humanos. Neri, durante estos 34 años, la ODA ha realizado un trabajo importante en la defensa de los derechos humanos, educación y cultura de paz. En la coyuntura de posguerra, el asesinato de Monseñor Gerardi, 2 días después de presentar el informe Recuperación de la Memoria Histórica, REMI, se clasifica como un asesinato político. ¿Considera usted que desde la firma de la paz a la fecha, este crimen y otros en contra de defensores del territorio, ambiente y derechos políticos debilitan el Estado de Derecho en Guatemala? Bueno, sí, definitivamente el hecho de que continúen acciones delincuenciales en las cuales se trata de anular el trabajo que realizan liderazgos sociales, obviamente afecta. Pero eso nos da a nosotros un síntoma en el sentido de que a pesar de que Guatemala firmó la paz, a pesar de que Guatemala firmó diversos acuerdos que suponen la superación de problemas estructurales y que originaron en ese sentido una de las causas de la guerra, pues esos persisten aún. Aún hay problemas estructurales en los cuales se busca que se mantengan y se fortalezcan los espacios de protección a élites y a grupos que han detentado el poder en Guatemala, y cualquier tipo de amenaza a ese sistema, pues se busca simple y sencillamente anularlos a través de la criminalización o en algunos casos de la ejecución de esos liderazgos rurales que se ve que surgen en algunos sectores de Guatemala. Y esto surge principalmente por las condiciones de injusticia y de amenaza a las condiciones de vida que hay. Cuando hay algún tipo de protesta de parte de algunos sectores, pues se trata de en algún sentido de desacreditarlos, iniciarles denuncias que sufran persecución por parte del Ministerio Público o algunos casos que también se han registrado, los asesinatos. Son grupos vinculados a empresas poderosas que están extrayendo minerales, que están trabajando con hidroeléctricas, que están manteniendo monocultivos y que están dispuestos a no renunciar a esos privilegios. Por lo tanto, esas mismas condiciones se han observado a lo largo de la historia de Guatemala, solo que con diversos elementos. En Guatemala ha predominado la empresa del café, del algodón, del azúcar, y romper con esos monopolios y romper con esos empresarios que generalmente mantienen en salarios de hambre a algunos sectores, creo yo de que es simple y sencillamente mantener las mismas condiciones que históricamente se han vivido en Guatemala durante muchos años. Mataron a Gerardi, vino el acuerdo que también pone fin a la guerra, pero que también presenta un informe sobre el esclarecimiento histórico en nuestro país. Y cuando todos veíamos con bastante esperanza los cambios en Guatemala, nos vimos con una realidad que generalmente en Guatemala las cosas no han cambiado, persisten, simple y sencillamente ya no hay una confrontación armada, pero sí hay condiciones que generan desigualdad y exclusión social. El trabajo de memoria y búsqueda de la justicia que continúa realizando esta oficina en el caso genocidio Ixil
Tiene una amplitud importante y ejemplar. A nivel mundial es un juicio que se realiza con un tribunal nacional que no se ha visto en otros juicios donde la mayoría de tribunales son internacionales. Como querellantes en este caso, ¿cree usted que al finalizar y teniendo una sentencia, este ejercicio de búsqueda de verdad sea imprescindible trasladarlo a la juventud en las escuelas? Primero que todo esperamos que sea una sentencia ejemplar, es decir, una sentencia condenatoria en la cual se determine la responsabilidad de las personas que tuvieron injerencia en las acciones que se determinaron como graves violaciones a derechos humanos. Por lo tanto, si tenemos una sentencia ejemplar, creo que todo el proceso que hemos vivido también tendrá una razón que signifique pues, a futuras generaciones que no podemos tolerar las violaciones a derechos humanos o los crímenes de gran impacto social, porque eso significa que nos estancaríamos como pueblo o retrocederíamos como sociedad. Por lo tanto, creo yo que el caso de genocidio que se está llevando, que ha costado muchos recursos, mucho tiempo en este proceso, tengamos pues una sentencia que signifique un ejemplo, que en Guatemala no estamos dispuestos a tolerar que se repita nuevamente una historia en la cual se han generado graves violaciones a derechos humanos y que las personas que son responsables de estos hechos pues van a tener un castigo en nuestro país. Y creo que eso es algo que todos vamos a poder observar y sería muy importante que pueda darse así. Por lo tanto, yo creo que las juventudes presentes y futuras puedan ver en el caso de genocidio que estamos nosotros llevando adelante la posibilidad de que nadie está por encima de la ley y que cualquier persona que quiera quebrantar la ley y sobre todo violar los derechos humanos tendrá su castigo. Para concluir, Neri, como director ejecutivo de esta oficina, ¿cuáles consideras que han sido las actividades relevantes que a partir de acá se han hecho públicas e influencian en la promoción del respeto y reconocimiento de derechos, como por ejemplo los informes anuales que presentan sobre niñez y juventud? Bueno, hay muchas actividades que tenemos como oficina. Históricamente, solo el informe Guatemala Nunca Más es un proceso en el cual todavía continuamos nosotros trabajando, porque existe todavía demanda en comunidades que quieren conocer qué es lo que ha pasado durante el conflicto armado interno. Y este informe pues tiene sus versiones, una versión popular, una propuesta pedagógica Eduquemos para el Nunca Más, versiones juveniles, que pretenden llegar a otros sectores de la población. Pero además las actividades que nosotros hemos desarrollado como oficina van desde el ámbito preventivo de la violación a derechos humanos, que tiene que ver, por ejemplo, con los diplomados a distancia para diversos sectores de la población en derechos de la niñez y adolescencia, que tienen por intención que sectores que deben de defender los derechos humanos tengan mayor conciencia y conocimiento sobre qué significa defender los derechos de este sector para prevenir las violaciones a derechos humanos. Iguales actividades nosotros desarrollamos con jóvenes, desarrollamos igual de actividades para promover la prevención de conflictos sociales, pero además cuando ya se ha producido una violación a derechos humanos, nuestra intervención va en buscar mecanismos para la reparación de ese daño. Ejemplo, el caso de genocidio de la región Ixil, del tiempo del general Fernando Lucas García, que es tratar de que se repare el daño a través de la dignificación de las personas, el acompañamiento de conflictividad social que tenemos en diversos sectores, porque también tenemos demanda de intervención en conflictos sociales o la protección también de personas que se encuentren en algún tipo de riesgo. Creemos nosotros de que las actividades que realiza la oficina, y como bien mencionas, los informes de la niñez y adolescencia también son espacios en los cuales nosotros tratamos de tomar una parte de la realidad, exponerla, para tratar de cambiar esa realidad de la niñez y adolescencia. Entonces creo que hay diversos mecanismos en materia de derechos humanos en los cuales la Iglesia Católica se ha visto involucrada porque es parte de su responsabilidad promover la dignidad de las personas. Muchas gracias, Neri. Bueno. Felicitamos al personal de las diferentes áreas de la ODA: Cultura de Paz, Área de Defensa de la Dignidad Humana, Área Legal y Psicosocial, que atienden a muchas personas en diferentes y tan diversas necesidades. Desde la ciudad de Guatemala, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, Herbert Reyes. En México. Pueblo choluteca exige el cierre inmediato del basurero y gobierno lo reprime.
El pasado 30 de abril, en medio de la festividad que celebra las infancias en México, el pueblo choluteca y la Unión de Pueblos contra el Relleno Sanitario fueron fuertemente reprimidos por la Policía Estatal de Puebla, la Policía Municipal de San Pedro Cholula y de San Andrés Cholula, aunque esta última estaba fuera de su jurisdicción. La intención de los cuerpos policiales era desalojar un plantón instalado para exigir el cierre definitivo de un relleno sanitario en San Pedro Cholula, en Puebla, relleno que vincula a una serie de partidos políticos e instituciones estatales. Escuchemos este reporte colaborativo entre Radio Zapote, La Flor Periódico, Radio Zacatepec y nuestra compañera Neri. Hasta ver clausurado este basurero, un plan de abandono, que es lo que pedimos para que resarcen el daño, claro, reparación del daño, que no quede impune todos los culpables por haber dañado el medio ambiente, que ellos deberían de estar en la cárcel, y la gente que defiende la tierra y el agua pues son la gente que pues debería de estar libre y no estar siendo perseguida. Este relleno sanitario llegó hace 17 años a la comunidad. Inició como una recicladora y ahora es un relleno sanitario. Más de 23 municipios diferentes y 3 estados del territorio mexicano dejan su basura en este territorio. Basura entre comillas, pues en este espacio arrojan todo tipo de desperdicios, los comunes que generamos en nuestras casas, pero también desechos tóxicos y residuos peligrosos, que han ido contaminando los mantos acuíferos de los pueblos cholultecas. Escuchemos de nuevo a Alejandro. ¿Qué tal? Muy buenos días, Cualitonali. No toca Alejandro, mi nombre es Alejandro, de aquí de la región de las Cholulas, de la región de los volcanes. Comentarles que, bueno, hicieron una gran montaña y como esa gran montaña ya superó todas las toneladas de basura que podía recibir, pues se les ocurrió ampliar su espacio a un radio de unos 5,000 metros cuadrados con una profundidad de más de 25 metros de hondo, y que, bueno, apareció el agua incluso en ese socavón tan inmenso donde pretendían enterrar nuevamente más basura, y que, bueno, los pueblos, como en su mayoría son campesinos, se dieron cuenta de esta situación e inmediatamente convocaron a asamblea de pueblo, se reunieron los pueblos vecinos y después de esas reuniones se convocó a más asambleas, y el día 21 de marzo, un día antes del Día Mundial del Agua, pues decidieron manifestarse frente a la instalación de este basurero. Más de 10 pueblos estuvieron ahí presentes y decidieron plantarse en un plantón permanente. Quiero comentarles que las asambleas se siguieron llevando a cabo, generando la conciencia y mostrando a todo el pueblo pues el grave daño a la naturaleza, en este caso la explotación de la tierra, la contaminación al agua, la contaminación al aire, y eso pues ha desatado la molestia de todos los pueblos cholultecas, que actualmente pues ya están participando 23 pueblos. Quizás algunas de las personas que nos escuchan podrán pensar que no hay mayor negocio detrás de un basurero, o bien que es necesario que pasen por nuestra basura y alguien se encargue de esta labor. Sin embargo, lo que han logrado identificar las investigaciones de la Unión de Pueblos contra el Relleno Sanitario, medios libres, periodistas y organizaciones aliadas es que detrás del basurero hay un entramado grande de redes de poder que llega hasta el Partido Verde Ecologista de México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, y otros partidos como PRI y Morena. La empresa se llama Profag Hidrolimpieza SADCB, su dueño se llama Cuauhtémoc Ochoa, que actualmente va por una candidatura a senador por Morena, allá en el estado de Hidalgo, y hasta la fecha no hay ninguna respuesta. El gobierno del estado utilizando los medios para desinformar, diciendo que todo trabaja en regularidad y que todo está operando bien, y bueno, pero no presentan ningún estudio. Siempre que los pueblos emiten un estudio, por ejemplo, días pasados la Universidad Autónoma Metropolitana emitió los estudios de agua ahí en los pozos Noria, y resulta que ya están contaminados a un radio de 1,5 kilómetros, ya esas aguas de nuestros pozos ya no sirven, ya están contaminadas, y eso lo desdijo el gobierno del estado al otro día que se emitieron estas muestras, que la Universidad Autónoma de Puebla había dicho lo contrario, que no, que ya hicieron sus pruebas y que no contaminan. Entonces hay una desinformación tremenda por parte del gobierno. En un reportaje de NODOT, Organización Defensora de Derechos Humanos, se establece que hay muy poca información sobre Profag. No tienen página web y la única información con la que se cuenta es prácticamente las que viene en las mismas licitaciones en las que dicha empresa participa. Profag está vinculada además con el grupo CIPA,
en diferentes artículos periodísticos y también en las afueras del relleno sanitario hay un cartel grande que identifica al Grupo Zipa con la ampliación del relleno. Del Grupo Zipa se desprende el sujeto Cuauhtémoc Ochoa Fernández como socio, quien además pertenece al Partido Verde Ecologista de México, o sea, también es aliado de Morena y la 4T. Él además fue secretario de Turismo de Hidalgo, luego fue secretario de Obras Públicas, Comunicaciones, Transporte y Asentamientos. Y también, finalmente, el sujeto Cuauhtémoc Ochoa Fernández es socio de Zipa y a su vez pertenece al Partido Verde Ecologista de México, o sea, también es aliado de Morena y la 4T. Él además fue secretario de Turismo de Hidalgo. Después fue secretario de Obras Públicas y Comunicaciones, Transportes y Asentamientos. Y durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fue subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Semarnat. Esto quiere decir que el entramado es tan complejo y diverso que va desde empresas privadas de las que se conoce prácticamente nada, pasan por el Partido Verde, por el PRI y finalmente llegan a Morena y al Poder Judicial para criminalizar y judicializar a las personas cholultecas. El día 30 de abril, como sus mentiras no están moviendo al pueblo, pues se les ocurrió utilizar la fuerza pública para entrar con más de 15 camiones de basura, acompañados con policía municipal, con policía estatal y con la Guardia Nacional, para quitar el plantón y meter los camiones de basura a la fuerza. Entonces, los pueblos se organizaron, repelieron esa provocación y esa represión. Quiero comentarles que hubo 5 compañeros heridos, unos muy fuertes. Hubo 2 vehículos lastimados por la policía y también una motocicleta quemada por los mismos policías. Y no con eso, detonaron armas de fuego de alto calibre, son calibre 9 milímetros, R15, hacia el pueblo. Comentarles que en su mayoría eran señoras, eran niños, mujeres, señores de la tercera edad y que no les importó esta agresión. Se ha denunciado, pero las autoridades y la Fiscalía pues han ocultado todo esto. Se le ha pedido a los peritos que vayan a levantar los cartuchos percutidos y no lo han hecho hasta la fecha. Ya llevamos 8 días de esta cobarde agresión y no han ni siquiera fijado una postura o diciendo pues discúlpenme, ¿no? Y sobre todo que tal parece que le están apostando al abandono, al olvido, al cansancio de la gente que está resistiendo. Comentarles que no hay diálogo, los diálogos siempre los han cerrado los gobiernos, las instituciones. Siempre en la desinformación el gobierno dice que son pueblos cerrados, que solo unos cuantos son los revoltosos y todo el tiempo está criminalizando a la lucha de los pueblos dignos, ¿no? Comentarles que actualmente se rumora que como no se quitan los pueblos de sus plantones, porque ya hay 2 plantones, uno por la toma, por no permitir la basura, el otro se abrió por la represión que vivieron los pueblos vecinos. Tomaron ya la carretera y sigue bloqueada, de ahí la carretera estatal Cholula a San Andrés Calpan, y que pues no se van a quitar hasta que lleguen a un acuerdo de que se va a clausurar de manera definitiva este basurero, porque como somos pueblos originarios, pues siempre tenemos el derecho a la consulta y la consulta ha dicho no queremos ese basurero. Entonces se han rumorado que en días posteriores, en esta semana, la otra, utilizarán gente vestida de civil para que esa gente vaya a querer quitar los plantones, haya un enfrentamiento y comenten que el pueblo se está peleando con el pueblo, porque así de grave está la situación. Entonces sí queremos denunciar estas amenazas y también que ya se formaron 4 carpetas de investigación con delitos fabricados en contra de los compañeros que más han participado y que no nos extrañe que en días posteriores pues empiecen a levantar a los compañeros. Pese a la persecución, el enorme y complejo entramado institucional que respalda el relleno sanitario, el pueblo cholulteca sigue en pie y resistiendo. También la invitación para que este próximo martes 14 de mayo vamos a tener una gran asamblea de pueblos originarios ahí en la Plaza de la Concordia de San Pedro Cholula, ahí por los portales. La invitación se abre para que nos acompañen, para que vean y escuchen las autoridades de que no estamos cerrados, de que queremos que nos presenten los estudios y llegar a un acuerdo
común y respeto de la decisión de los pueblos. Así, con el reporte y la invitación a la gran asamblea de pueblos originarios que se llevará a cabo la próxima semana en el Zócalo del Cholula, nos despedimos. Somos Mayahuel de Radio Zopote y Neri desde la Ciudad de México para Voces Nuestras. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Y llegamos así al final de la emisión 823 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. En esta emisión les acompañamos Génesis R. Cruz y Joaquín Tapia Arenas. Como siempre, les queremos agradecer un montón a todas las personas que nos escuchan y también a nuestra red de corresponsales y a las emisoras aliadas que hacen posible esta producción semanal. Recuerden seguirnos en Spotify y en todas las redes sociales donde nos pueden encontrar como Voces Nuestras. También le invitamos a visitar nuestro sitio web vocesnuestras.org para acceder a más información y recursos educativos. Por ahora nos despedimos, pero nos encontraremos nuevamente la próxima semana. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.